Continuamos con 3 preguntas del senador Comorera Estarellas sobre funcionamiento del Ministerio Fiscal. Preguntas números 434, 437 y 439. Senador, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en cuanto al bloque digamos, vamos a tratar sobre la designación de la Fiscalía General del Estado, al menos por ahí van las preguntas formuladas. Cierto que el perfil que establece el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal es lo suficientemente amplio como para que quepan en él juristas de reconocido prestigio, no necesariamente miembros de la carrera fiscal, cuyos méritos tampoco han de ser especialmente inaccesibles. Pero la apariencia de arbitrariedad en su designación no tiene que ver con el perfil que formalmente se exige del candidato, sino los criterios que la presiden y el órgano u órganos que lo elijan. Y sobre todo con la calidad profesional de quien resulte elegido. A nuestro entender, ha de tener determinadas cualidades humanas que lo blinden de las influencias externas. Se ha de evitar que la elección de un cargo de tal importancia como un fiscal general del Estado se designe a dedo y sin considerar la valía del candidato ni su currículum. Es público y notorio, tampoco lo han negado, que cesaron a la señora Consuelo Madrigal porque no quería nombrar al ya dimitido fiscal offshore Manuel Moix. Hace unos días, precisamente, la señora Madrigal, en un acto celebrado en el Colegio San Mayor San Pablo, habló de la conveniencia de que el fiscal general del Estado no fuera elegido únicamente por el Gobierno, siendo precisa de alguna forma la intervención del Parlamento. Habló de la realidad de que el Ejecutivo tiende a extender sus poderes donde no debe, y en concreto también en la Fiscalía. Fíjese quién lo dice, no la exaltada oposición, sino la que fue, hasta la llegada del señor Maza, la fiscal general del Estado, nombrada por su Gobierno, y suponemos que ya tendrá conocimiento de causa para hacer tales preocupantes afirmaciones. Añadió además que era preciso introducir baremos de mérito y capacidad para los nombramientos, de vincular a los fiscales a los casos que llevan para protegerlos frente a interferencias de sus superiores. Habló de la necesidad de regular las relaciones entre el fiscal general y el Gobierno, preservando siempre la independencia de la Fiscalía. Lo cierto es que la dependencia jerárquica del Ministerio Fiscal, en lugar de moderarse, se ha visto esencialmente potenciada tras la reforma estatutaria de 2007 y sus normas internas de desarrollo que han modificado la estructura orgánica interna del Instituto, con el falaz argumento de atender a la inevitable tanto como deseable especialización de funciones del Ministerio Fiscal. La penetración ideológica del Ministerio Fiscal a través de la elección de un fiscal general políticamente afecto, al que deben estricta obediencia a todos los fiscales, se completa con la atribución a este de la facultad de elegir a todos los cargos directivos del Ministerio Fiscal, cuyo número se ha visto multiplicado en los últimos años hasta llegar incluso a la esfera infraprovincial. El fiscal no puede instruir porque depende jerárquicamente de un órgano político, a nuestro entender. En las actuales condiciones y con todo lo que hemos visto estos últimos meses, es imposible que el Ministerio Fiscal asuma la instrucción de las causas penales. A día de hoy existe una sensación de creciente y alarmante sumisión del Ministerio Fiscal al Poder Ejecutivo. ¿Tienen planes de enmendar o introducir un nuevo estatuto del Ministerio Fiscal simultáneo o anteriormente a emprender la posible reforma de la justicia penal? Porque a día de hoy tenemos un régimen de ascensos donde quien osa defender criterios diferentes a los de la cúpula se ve pronto etiquetado y mermado en sus posibilidades futuras de ascenso y donde la docilidad es más rentable. La cuestión, por tanto, como decía el fiscal Salvador Viada en un reciente artículo, es cómo se elige a la jerarquía. ¿Son los más preparados, los más brillantes, los mejores entre el colectivo de fiscales de base? Pues no. Se eligen por razones complejas en las que el amiguismo, la afinidad ideológica, política o asociativa son con frecuencia claves y en todo caso la última palabra la tiene casi siempre el Gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Comorera. Para la contestación tiene la palabra señora secretaria de Estado. Muchas gracias. Bien, quisiera destacar que la dependencia jerárquica del Ministerio Fiscal es una previsión de la propia Constitución, en su artículo 124, y también en el propio Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, es decir, ponerla en tela de juicio permanentemente
No sé si tiene sentido cuando es la propia Constitución la que opta por este elemento. Y también se prevé su unidad de actuación, así como su sometimiento a los principios de legalidad e imparcialidad. La razón de ser de la dependencia jerárquica tiene su fundamento en una función que corresponde al Ministerio Fiscal y que muchas veces se olvida, y es la de ejercitar las acciones penales y civiles dimanantes de delitos y faltas u oponerse a las ejercitadas por otros cuando proceda, así como en el principio de unidad de actuación que rige la institución de acuerdo con la propia Constitución. Por ello, los efectos de garantizar la uniformidad del sistema acusatorio en todo el territorio nacional y evitar disparidades en los escritos de acusación resulta de utilidad, es imprescindible ese elemento de dependencia jerárquica. El Gobierno, es verdad, está trabajando en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No es el único que ha trabajado en esta reforma. En anteriores legislaturas también el Gobierno del Partido Socialista ha trabajado en proyectos en esa línea, pero no por nada, sino para alinearnos con lo que ya es una realidad en la mayor parte de los países de la Unión Europea, donde España es una excepción, es un elemento anecdótico, y ello con el fin de reforzar el papel del fiscal como director de la fase de investigación, que sustituiría a la fase de instrucción, en un proceso donde, no nos olvidemos, la defensa de los derechos y las libertades estaría protegida, en todo caso, por un juez, el juez de garantías. La investigación de las causas por el fiscal se encuentra ya en funcionamiento, como digo, en los países más cercanos, reservando de este modo al juez la función de juzgar y ejecutar los juzgados y sustrayéndole de la instrucción, por entender que es un esquema muchísimo más operativo y más eficaz para la consecución de la justicia para los ciudadanos. Respecto a las cuestiones sobre la opinión del Gobierno acerca de los requisitos establecidos en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para optar al cargo de Fiscal General del Estado, como saben, y lo menciono reiteradamente, en la esperanza de que de esta subcomisión salgan elementos constructivos y positivos para avanzar en todas estas reformas que nos preocupan y que le preocupan tanto. Pues bien, como saben, en esta subcomisión se encuentra ya trabajando en los distintos aspectos que permitirán, entre otros objetivos, favorecer aún más la profesionalización y autonomía del Ministerio Fiscal, modificándose el sistema de categorías profesionales y el sistema de promoción del Ministerio Fiscal. Uno de los aspectos precisamente de estudio de esta subcomisión se centra en la modificación de la regulación actual contenida en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que en su artículo 29 regula las condiciones de nombramiento del Fiscal General del Estado para establecer unos requisitos más allá de las previsiones que están actualmente en la norma y que se ciñen a ser juristas españoles de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión, con el establecimiento de un sistema que permita evaluar objetivamente los méritos para el cargo a los que hará referencia y que serán objeto de valoración en el informe del Consejo General del Poder Judicial, que se requiere actualmente con carácter previo al nombramiento del Fiscal General del Estado. Es decir, que, senador, en este sentido, por parte del Gobierno, se está absolutamente abierto y disponible para estudiar estos elementos que configuran el nombramiento del Fiscal General del Estado dentro del marco previsto en nuestra Constitución. Muchas gracias. Muchas gracias, señora secretaria de Estado. Señor Comorera. Muchas gracias, señor presidente. A ver, una cosa es la dependencia jerárquica y otra la sensación de dependencia al Gobierno. Y ahí está el problema. Y lo que llevamos viviendo en esta legislatura no ha sido tanto una cuestión de discusión sobre la dependencia jerárquica, que puede ser relativizada en función de los marcos de los fiscales que lleven los procedimientos y que pueden discutir a través de los cauces adecuados unas órdenes determinadas de los fiscales superiores. Y otra cosa es lo que le estaba diciendo de la sensación, que no es que la tenga yo, sino solo hay que mirar pues lo que ha caído en estos últimos meses en relación a la Fiscalía. Me alegro de su respuesta, en el sentido de que están abiertos a reformar
la forma de nombramiento del Ministerio Fiscal. Entendemos que hay que trabajar para recuperar la función institucional del Ministerio Fiscal, aparcarla de cualquier atisbo de dependencia al Gobierno, pues creemos que es la única forma de acabar con la preocupante degradación de nuestra calidad democrática. Y eso solo se consigue con instrumentos y mecanismos de control creíbles, porque, como todos podemos ver, es evidente que algo falla. Tal y como está configurada a día de hoy la Fiscalía y el uso que se está haciendo de la misma, consideramos que por el contrario, no es el momento adecuado para asignarles la instrucción, posibilidad que podríamos considerar cuando estimemos que concurren unos niveles mínimos de autonomía e independencia que a nuestro entender, a día de hoy no concurren. No queremos ni imaginarnos que la orden de continuar una investigación la tenga de soportar un fiscal de base a cargo de una investigación de un asunto de corrupción y que la orden viniera de un fiscal general del Estado elegido por el Gobierno y con el ministro de Justicia jaleando la decisión en los medios de comunicación y advirtiendo que se cortará la cabeza al que no acate sin reservas. O cambiamos su funcionamiento o, ya le digo, que ni hablar de apoyar la instrucción de los procedimientos por parte de la Fiscalía. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Para la dúplica, señora secretaria de Estado de Justicia. Sí, pues bien, volvamos al asunto de la disciplina jerárquica de los miembros de la carrera fiscal. La dependencia jerárquica del Ministerio Fiscal coloca a la cabeza de este Ministerio Público al Fiscal General del Estado, del que los demás miembros del Ministerio Fiscal dependen jerárquicamente. Pero esta dependencia orgánica no es sino la forma de organizarse y funcionar propia de toda organización, y actualmente el propio Estatuto Orgánico, en sus artículos 25 y 26, permite al Fiscal General del Estado y a los fiscales jefes dar no solo órdenes generales, sino también particulares, siempre que esas órdenes e instrucciones sean convenientes al servicio y el ejercicio de sus funciones, que han de ir sometidas a los principios de legalidad e imparcialidad. No olvidemos que el artículo 27 del propio Estatuto Orgánico establece también, y esto es importante reseñarlo, mecanismos para el caso de que en el caso de que el fiscal discrepe de la orden o instrucción recibida, se prevé un modelo de actuación coherente y a la vez que permite la discrepancia motivada respecto de las órdenes dadas por su superior. Es decir, el propio Estatuto Orgánico, este principio de jerarquía que tanto le preocupa, establece mecanismos de reequilibrio interno. Hay algo que no puedo evitar y es hacer un recorrido porque, de nuevo, los datos son importantes, la información es importante. Usted habla de sensaciones en cuanto a cómo se producen los nombramientos discrecionales en el ámbito del Ministerio Fiscal. Le voy a hacer un recorrido de datos que yo creo que son importantes. Los cargos discrecionales en el ámbito de la carrera fiscal, hay una serie de ámbitos discrecionales, de nombramientos discrecionales y otros que se rigen por el sistema de concurso. Pues bien, los cargos discrecionales tienen una duración de 5 años y transcurrido ese periodo de tiempo vuelven a ofertarse para la provisión de puestos. Al estar el fiscal general del Estado en funciones, al acabar la 10ª legislatura, no se pudieron convocar esos sistemas de provisión de mandatos que habían concluido, lo que provocó que todas las vacantes producidas durante más de un año por expiración de plazo, jubilación u otra causa, se acumularan en un único concurso o sistema de provisión que generó tanta polémica que le paso a diseccionar. Los nombramientos se realizan a propuesta del Fiscal General del Estado, oído el Consejo Fiscal, formado por fiscales elegidos directamente por los fiscales, además de 2 natos, que son el jefe de la inspección y el teniente fiscal del Tribunal Supremo. Pues bien, desde hace 20 años no se elevan propuestas sin apoyo de al menos 3 vocales electivos. En este caso, en el caso que usted menciona, de este concurso, la mayoría cuentan con el informe del órgano consultivo, salvo 3 casos, que son el fiscal especializado en medio ambiente, el fiscal superior del País Vasco y el caso de la provisión de la Fiscalía de la Jefatura de Salamanca, que se realizan en favor de fiscales con menos apoyos. Pues bien, tras la reunión del Consejo Fiscal, el Gobierno aprueba la propuesta sin entrar a valorarla ni a modificarla, mediante Real Decreto. En dicha convocatoria estábamos hablando de 35 plazas, 25 por finalizar el mandato y 10 por estar vacantes por distintos motivos. Pues bien, de las 25 plazas convocadas por el fin del mandato, en 19 casos se ha renovado al fiscal que estaba en su puesto.
En un caso, el de Girona, se nombra un nuevo fiscal, ya que el anterior no se presenta, y en 5 plazas, en 5 hay un cambio de candidato, cuando ya los mandatos habían expirado. De las 10 plazas vacantes, 3 son por cambio de destino, 3 por fallecimiento, 2 por jubilación, 1 excedencia y 1 por servicios especiales. Todo suena a absoluta normalidad y responde a la más absoluta normalidad. De los 35 nombramientos, solo en 2 casos, el fiscal general del Estado no ha atendido al resultado de las votaciones del Consejo Fiscal. Han sido, en el caso del fiscal superior del País Vasco, se decidió sustituir al anterior fiscal superior, que ocupaba esa fiscalía desde el año 2004, que esa no es para las organizaciones la renovación de sus máximos responsables, por una persona que ayudara a rejuvenecer esa fiscalía, una persona de más juventud, que por cierto era mujer, es mujer, y eso nunca se menciona cuando no conviene. En otro caso es el del fiscal general de la Sala de Medio Ambiente y Urbanismo, en el que el fiscal general del Estado ha decidido mantener al fiscal progresista del UPF en lugar de atender a la mayoría conservadora actualmente del Consejo Fiscal. Con carácter general, de los aproximadamente 2.400 fiscales que hay en España, poco más de 200 están asociados a la Unión Progresista de Fiscales y, sin embargo, al día de hoy siguen copando la mitad de los destinos más importantes de la Fiscalía. Yo creo que ese es un elemento, digamos, tumbativo e indiscutible. Si quiere usted sensaciones y emociones fuertes, repásese usted lo que ocurrió en la Fiscalía General del Estado del año 2004 al año 2009. Como es cansadísimo relatárselo todo, le diré. Siendo fiscal general del Estado Conde Pumpido, Fernando Herrero Tejedor, ¿qué decisión se tomó sobre él? Eduardo Torres Dulce, ¿qué decisión se tomó sobre él? Eduardo Fungairiño, ¿qué decisión se tomó sobre él? En 2008, el fiscal general del Estado adopta la medida más polémica en materia de nombramiento de todo su mandato. Unas semanas antes de las elecciones generales se blinda en su puesto por otros 5 años. Justo lo contrario que ha hecho el Gobierno es respetar escrupulosamente esos plazos a los fiscales de confianza, que los dejó bien colocados para la siguiente legislatura. En febrero de 2008 se realizan 39 nombramientos de fiscales. De esos nombramientos, 10 se realizaron en contra del criterio mayoritario del Consejo Fiscal. En 2009, con el relevo de la jefatura de la Fiscalía de Alicante, el fiscal general del Estado de ese momento, culmina la expulsión de todos los fiscales jefes de la Comunidad Valenciana pertenecientes a la mayoritaria Asociación de Fiscales, mayoritaria la carrera, y lo sustituye por fiscales jefes de la minoritaria Unión Progresista de Fiscales. Aquí están las emociones fuertes, aquí están los datos, la realidad, y esto es lo que ocurre en España. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, señora secretaria de Estado.